Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes en este capítulo del jueves 18 de noviembre, con una tarde realmente, específicamente muy linda en la ciudad de Buenos Aires, con mucho y mucho sol. Aquí está Lourdes Marchesi, ya vamos a estar con Javier Lanari, como siempre, con todo el equipo, está la doctora Fátima Silva. Nos vamos a meter de lleno en la diversidad de temas, pero el primer tema es este, en los tres ejes del día, en las famosas 3 de las 3. El gobierno acelerando en la debilidad. Lo planteamos un poquito en el pase con Pancho y con Guada. La salida parece ser hacia adelante. Abrir el capítulo de las internas para el 2023, dejar ser a cada facción y a cada sector, buscar una movilización y demostración de fuerza en la calle, que en la previa había sido limitada, intentar ir con una reforma hacia adelante, eso es programa plurianual si es que se concreta, buscar los consensos que no se tuvieron, cosa compleja, muy difícil, en un contexto bastante más difícil aún, y la idea de tratar de buscar una identidad al gobierno, que no la tiene. Tratar de dar vuelta a la página para buscar mayor competitividad electoral, por otra parte. Ahora, fue muy explícita la señal de debilidad del día de ayer, y es muy explícito también esa salida hacia adelante, donde hoy, inclusive, en la Cámara de Diputados, lo que termina ocurriendo es que en la sesión del día de hoy, más allá de esta imagen, en la sesión del día de hoy logra el oficialismo, con ausencia de la oposición, dar más pasos para tratar de validar los 116 decretos de necesidad y urgencia. 116 decretos de necesidad y urgencia que entienden es un atropello al Congreso desde la oposición y por lo cual se negaban a validarlos todos juntos de golpe y porrazo y de buenas a primeras. Todo lo cual el gobierno quiere hacer antes del 10 de diciembre y de la renovación de la composición de las cámaras, que cambie el equilibrio de fuerzas. Porque en diputados la primera minoría será una minoría menor que la que ostentaban hasta aquí y en el Senado pierden la mayoría. Veremos cómo reconstruyen el tejido de acuerdos posibles para volver a tener los 37 senadores indispensables para la sanción de cualquier ley, a propósito de haber quedado con 35 bancas. Así que la salida hacia adelante es un poco aquel esquema de Cristina Fernández de Kirchner 2009, tras el fracaso del 2009, donde el gobierno va hacia adelante con el fútbol para todos, donde el gobierno va hacia adelante con la ley de medios, donde el gobierno va hacia adelante con la estatización de aerolíneas y el gobierno va hacia adelante con iniciativas que le pongan algún sello identitario. Veremos de qué se trata ahora. El mensaje que procuró ser de todos terminó explicitando más que nunca las distintas facciones que componen ese conjunto heterogéneo, no homogéneo, diverso, ideológicamente a veces hasta enfrentados, entre el peronismo tradicional y lo que la Cámpora explícitamente sostiene, cree y dice que hay que hacer hacia adelante, etcétera, y que van a tener que convivir en el afán de preservar el poder, ante lo cual todos resignan parte del apetito personal en la idea de la conjunción del todos que los hace poderosos. No hay mucho más. El segundo eslabón tiene que ver con el Fondo Monetario Internacional y esta idea de que se habla mucho, se reúne mucho, se sacan muchas fotos, pero el acuerdo no está y los plazos tampoco están. Y eso es lo que ha dicho el comunicado del Fondo Monetario Internacional, que reconoció que hay conversaciones, pero que por ahora no hay plazos ni tiempos. Así lo dijo el propio organismo multilateral de créditos. En el gobierno reconocen que han intentado también, pero por ahora estamos en el limbo. Y eso hace que el dólar esté arriba de los 200, eso hace que el cepo finalmente no se pueda alivianar, eso profundiza tensiones, eso mantiene desordenada la macro, pese a que en la micro hay una especie de boom de consumo que lleva a una economía a rebotar en torno al 9% y probablemente recuperar parcialmente casi todo lo caído en 2020, que fue una caída brutal y de casi 10%. Aunque, por supuesto, con beneficiados y perjudicados, con aquellos que ganaron y también los que perdieron. Y el tercer eslabón es el COVID, que vuelve en Europa, porque hay una alerta máxima, porque en Alemania, de hecho, Angela Merkel ha planteado que hay que volver a un confinamiento. Los especialistas dicen que van a tener una Navidad definitivamente muy penosa, muy perturbadora, si es que no corrigen. La situación es dramática, dijo Merkel, con el 90% de la población vacunada. Mientras tanto, Irlanda ha reimpuesto el toque de queda.
a la medianoche, los bares, restaurantes deben cerrar antes de ese plazo y han vuelto a imponer el famoso pase sanitario. Rusia ha tenido más de 1.250 muertos el último día. Y aquí en la Argentina, con esa Europa en alerta, donde vale la pena decir que en España están creciendo mucho los casos, como en el resto de Europa, pero las hospitalizaciones básicamente se cierran sobre aquella población no vacunada. Es muy dramático, muy contundente el dato. Y lo vamos a ver en un ratito. Por eso Austria terminó confinando a los no vacunados. No torna obligatoria la decisión, pero los obliga a solo hacer tareas esenciales. En Estados Unidos, Biden tiene mucho rechazo. 25 estados no van a acatar, probablemente, o sea, la mitad de los estados de los estados de Estados Unidos no van a acatar la decisión de Biden respecto a la obligatoriedad en las empresas que tienen más de 100 trabajadores de vacunar a sus propios empleados. Resisten, dicen que es un avasallamiento constitucional sobre una normativa, la de la vacunación, que como ustedes saben es optativa porque es experimental, porque está en fases todavía de prueba. Altamente exitosa, muy validada por la comunidad médica, pero que no ha tenido el desarrollo pleno de la fase 3 ni los 2 años para saber efectivamente todos y cada uno de los contratiempos que una vacuna podría eventualmente conllevar. Y por eso, a medida que aparecían algunos casos, aunque sean aislados, muchos se preocupaban y entonces terminaban poniéndole límites a la vacunación. Ocurrió con AstraZeneca y otras a propósito de los casos de trombosis y lo que ustedes ya conocen. Bueno, lo concreto es que con ese esquema de alerta por el invierno en Europa y en Estados Unidos, que parece anticipar la foto, Dios quiera que no, del próximo invierno en la Argentina, han vuelto a las polémicas acá. ¿Se acuerdan que Quirós tomó la decisión a partir de ayer? Muchos de nuestros hijos, los que tenemos hijos en edad escolar entre primer y tercer grado, se determinó que sea optativo el uso de barbijo dentro del aula, donde ya no había más que una distancia normal, donde ya se había recompuesto el ingreso sin escalas en las escuelas, donde se habían reabierto los comedores, donde la actividad física era absolutamente normal, donde al aire libre además era optativo el barbijo, pero no era en espacios cerrados. Bueno, por la baja contagiosidad y por el bajo impacto que incluso el COVID trae en los más chiquitos, a los que se los vacuna preventivamente, y ya se los ha vacunado con primera dosis, están llegando los turnos de las segundas dosis, Quirós toma la decisión de que dentro del aula sea el docente el que defina si se pueden o no sacar el barbijo. Muchos colegios tomaron la decisión de no hacerlo, mantienen el barbijo. Otros aceptaron y por lo tanto aquel que quiera quitárselo puede hacerlo. ¿Qué hizo Kreplak hoy? Después de que muchas jurisdicciones salieron a decir, no, nosotros mantenemos el barbijo, Neuquén, Córdoba, Santa Fe y tantas otras, salió a cruzar a Quirós. Dijo que era una medida apresurada, que había que esperar más tiempo. Lo escuchamos, para ser más fácil. Lo que me parece más complejo de todo es que existe un sistema de salud en Argentina, que estamos haciendo un esfuerzo muy grande para construirlo, que lo discutimos todos los ministros en los COFESAS, en los consejos generales de salud, y ahí se toman las decisiones, se analizan el porqué, uno se tiene tiempo, bueno, hagámoslo en un momento, no en tal otro. Y esto es importante porque la ciudadanía ve un medio de comunicación de la ciudad de Buenos Aires, pero puede no vivir en la ciudad y generarse confusiones. Claro. Así que yo creo que, sobre todas las cosas, es peligroso que cualquier jurisdicción atente contra la autoridad sanitaria nacional. Bueno, allí estaba, volvió la polémica. En ciernes, incipiente, pero polémica al fin. Mientras tanto, hoy llegaron más vacunas de Pfizer, si mal no recuerdo. Ayer habían llegado más de Sinopharm, hay más de 90 millones de dosis. Bisotti ayer confirmó que efectivamente toda la población va a tener una dosis de refuerzo a partir del calendario completo a los 180 días de esa segunda dosis. Ya se están dando los turnos para la segunda dosis de aquellos que trabajaron en el personal de salud y demás y que tenían Sputnik, básicamente. Hoy con una dosis hay casi 80% de la población total y hay un 62% casi de la población total que tiene ya el esquema completo. Pero vale la pena decir que hay países que incluso con una población vacunada arriba del 70 y 75%, que se suponía que generaba la famosa inmunidad de rebaño, etcétera, los casos fluyen. Pero el dato más importante, si tenemos el cuadro lo compartimos, es lo que está sucediendo en España. Porque en España
Del total de hospitalizados, mientras vemos en el graph la estadística de ayer, con casos que van creciendo, Tucumán tuvo más de 180 casos en las últimas 24 horas y 3 muertos. Hay un crecimiento muy por encima de la media en Tucumán, por ejemplo, en los últimos 14 días. Pero miren lo que está pasando con las hospitalizaciones en España. 60% de los internados en terapia no están vacunados. 6 de cada 10. 18.7 veces más internaciones en terapia existen entre los no vacunados respecto a los vacunados. Y los internados en terapia con pauta completa, en todos los casos, padecen comorbilidades, es decir, factores de riesgo que se potencian con el COVID, que dispara complementariamente problemas subyacentes. Perdonen por esta explicación casi vulgar, burda, espero que ningún médico se ofenda, respecto a lo que los analistas dicen y comunican y por lo cual le dan tanta trascendencia a la vacuna aún en este estado. No soy yo el amante de la vacuna ni el que reniega de aquellos que observan aspectos negativos en las vacunas y demás. Simplemente estoy mostrando lo que muchos con enorme cobijo y mucho consenso sostienen respecto a esto. Y lo que eventualmente aquí ha generado que finalmente la pandemia haya mermado y que empecemos a convivir con el virus, que es un estadio muy superior a esta idea medieval de un confinamiento sin vacunas como al que asistimos el año pasado, sin plata que lo pueda pagar.